Hola, buenos días. Mi nombre es José Luis Estrada Chichón. Soy profesor del Departamento de Didáctica de la Lengua y la Literatura de la Universidad de Cádiz. Como pueden leer en pantalla, mi comunicación lleva por título Trabajo colaborativo en entornos virtuales, aplicación de la lengua escrita a la formación de futuros docentes de inglés de primaria. Dicho proyecto se desarrolló durante el segundo semestre del pasado año 2019-2020 con alumnos del cuarto curso de la mención en lengua extranjera ICLE del grado en Educación Primaria de la Universidad de Cádiz. En esta diapositiva se especifican los contenidos que conforman la presente comunicación, desde los antecedentes que sirven como indicios de investigación hasta las conclusiones alcanzadas, que principalmente vienen a indicar la viabilidad del proyecto y su potencial aplicación a un contexto auténtico. Entre medias, se presenta la descripción detallada del proyecto, sus objetivos y justificación, la metodología y los criterios de evaluación empleados y, por último, los resultados y las calificaciones obtenidas por los estudiantes al final del proceso. En cuanto a los antecedentes del estudio, cabe destacar el debate originado acerca del papel de la lengua escrita, tanto la lectura como la escritura, en la pedagogía de lenguas extranjeras, como puede ser por ejemplo el inglés. Este debate suele abarcar preguntas tales como ¿cuándo es preciso empezar a introducir la lengua escrita en la enseñanza del inglés? Y, sobre todo, ¿cómo ha de darse ese paso? Esto es, el trabajo con la lengua escrita. En cualquier caso, estas preguntas parecen estar condicionadas por innumerables circunstancias, tales como la edad de los aprendientes o su nivel de madurez cognitiva, así como su estadio de interlengua, entre algunos otros factores. Sin embargo, la investigación nos ha demostrado que, en muchos casos, la lengua escrita no está equilibrada en relación con el uso de la lengua oral. En los peores escenarios, la lengua escrita prevalece sobre la oralidad, con independencia del tipo y las características del alumnado. ¿A qué se debe esta circunstancia? En algunos casos es debido a las autoimposiciones curriculares de los propios centros escolares o incluso al desconocimiento de los docentes sobre las fases de desarrollo lingüístico. En cualquier caso, muy especialmente durante las fases iniciales, la lengua escrita debe emplearse a modo de consolidación o fijación de la lengua oral, tal y como puede ser el caso de educación primaria. Por lo tanto, no hay motivos reales que hagan que se alteren las fases naturales de adquisición, ni que la lengua escrita no pueda tratarse por medios diferentes a los convencionales. Por todo ello, este proyecto presenta una alternativa de trabajo que puede ser adecuada a distintos contextos y alumnados desde muy diversas perspectivas, siendo experimentada primero por los propios estudiantes. Tal y como adelantamos al comienzo de la ponencia, se trata de un proyecto colaborativo sobre una variante de tratamiento de la lectura y la escritura en lengua extranjera con vistas a una posible aplicación al aula de primaria. El grupo de participantes en esta actividad apunta a los estudiantes de la asignatura Competencia Comunicativa en Lengua Extranjera 2 Inglés dentro del grado en Educación Primaria de la Universidad de Cádiz durante el curso 2019-2020. El proyecto consiste en la creación de un cuento o short story a partir de dos tipologías de trabajo distintas. Por un lado, una parte de lectura, primero, y escritura, después, en donde los estudiantes se dividieron en 6 equipos. Cada estudiante debía escribir 50 palabras por semana, siguiendo la trama del cuento, tal y como lo había planteado inmediatamente antes un compañero. Esto hacía que, cada semana, cada grupo escribía entre 150 y 200 palabras, dependiendo de si el número de integrantes era 3 o 4 por equipo. Según se puede observar en la tabla de la parte inferior de la diapositiva, esta fase se alargó durante 9 semanas. Por otro lado, una segunda fase que exigía a los estudiantes la autocorrección de sus propios trabajos, primero, y el ofrecimiento de feedback sobre los cuentos de otros equipos en relación con 3 categorías distintas, que a la postre conformaban también los ítems incluidos en la rúbrica de evaluación del proyecto: contenido, organización y lengua y estilo. En líneas generales, el proyecto, incluyendo ambos tipos de trabajo, se desarrolla a lo largo de 5 fases: inicio, planificación, ejecución, seguimiento y cierre. Los 3 objetivos del proyecto son los siguientes. Primero, escribir un cuento de temática libre a partir de unas directrices de trabajo colaborativo. 2. Desarrollar las habilidades de la lengua escrita, es decir, leer y escribir en inglés como lengua extranjera. Y 3. Experimentar con la posibilidad de ofrecer feedback a otros compañeros sobre 3 aspectos distintos: contenido, organización y lengua y estilo. En cuanto a la justificación del proyecto, el mayor interés recae en la formación idiomática y didáctica de los propios estudiantes como futuros maestros de educación primaria, mediante la propia experimentación con vistas a su aplicación en contextos escolares reales. La metodología de trabajo aplicada supone necesariamente el cumplimiento de las 2 tipologías de trabajo a lo largo de las 5 fases de desarrollo,
que conlleva la lectura y escritura del texto, la corrección y, por último, la revisión antes de su entrega. En este sentido, los materiales de trabajo se limitaron a archivos en línea compartidos entre todos los estudiantes, así como con el profesor encargado de asignatura para un correcto seguimiento del cumplimiento del trabajo, guardados en una carpeta en la aplicación de almacenamiento Google Drive. En la carpeta se necesitaba abrir una hoja de cálculo, en donde los alumnos iban anotando las entradas de trabajo individual y, por otro lado, dos documentos de texto, uno con el cuento per se y otro con las reglas o normas de escritura designadas por los propios participantes antes del comienzo de la actividad. En otro orden de cosas, las categorías de evaluación del proyecto se despliegan de la siguiente manera. Primero, el contenido. Esto incluye la originalidad y el tratamiento y desarrollo del escenario, personajes y trama. Segundo, la organización del cuento, esto es, la estructura del mismo, introducción, nudo y desenlace, así como su coherencia y cohesión. Tercero, la lengua y el estilo, es decir, la adecuación del vocabulario, la precisión gramatical y ortográfica y, por último, el tono y registro lingüístico. Los resultados del proyecto suponen obligatoriamente la entrega en tiempo y forma de los cuentos para los respectivos equipos de trabajo. En este sentido, 3 equipos decidieron escribir sus cuentos para alumnos del primer ciclo de educación primaria, mientras que los otros 3 equipos lo hicieron para el tercer ciclo. En lo que los cuentos en sí mismo compete, presentan temáticas distintas, tal y como pueden inferir a partir de los títulos que se pueden leer en pantalla. Igualmente, destaca la originalidad de los escenarios y los personajes, entre los que una tónica general de comunicación apunta directamente a los diálogos. Además, los estudiantes aprovecharon para organizar los guiones de sus cuentos en torno a cuestiones o problemáticas del ámbito social actual, como la homofobia, por ejemplo. Estas cuestiones terminan concentrándose en una moraleja para varios casos analizados, lo que evoca el tipo de estructura de muchos de los cuentos clásicos de la literatura infantil. En esta diapositiva se resumen las calificaciones numéricas obtenidas por cada equipo para las 3 categorías conocidas. A este respecto destaca la organización del trabajo, mientras que las notas menos destacadas se corresponden con la categoría lengua y estilo. Por su parte, es gratamente destacable también la gestión del contenido, lo que incluye la trama del cuento y todos los elementos que la componen. En líneas generales, este proyecto representa una posibilidad de desarrollo de las competencias no solo idiomáticas de los participantes como estudiantes universitarios de la mención en lengua extranjera ICLE, sino también pedagógicas o didácticas. Esto les sirve para visionar otras posibilidades de tratamiento de lengua escrita en el aula de idiomas distintas a las habituales, que, en muchos casos, me aventuro a decir, son las que ellos mismos experimentaron también como aprendientes durante etapas en educación primaria o media. Así, a través del trabajo cooperativo, han podido desarrollar igualmente habilidades centradas en la planificación, la organización y compromiso con el trabajo académico, no solo con el suyo propio, sino también con el ajeno. Finalmente, la novedad del proyecto reside en la propia experimentación de los estudiantes con vistas de aplicación al aula de idiomas en primaria, haciéndose conocedores de los propios beneficios o dificultades que ello conlleva, además de los pertinentes ajustes a las edades de los alumnos y su competencia en inglés. En esta penúltima diapositiva se muestran las referencias bibliográficas incluidas en la comunicación. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna duda, cuestión o sugerencia en relación con esta charla, no duden en hacérmela llegar a través del correo electrónico que pueden leer en pantalla, joseluis.estrada@uca.es. Reciba un cordial saludo.